bendiciones del Señor. Libro de Tito. Vamos a estar buscando la palabra del Señor, libro de Tito. Tito, capítulo 2. Gloria al Señor. Libro de Tito, capítulo 2. Y del capítulo 2, Tito, gloria al Señor, Hebreos, a la par de Hebreos, Tito. Gloria al Señor. Del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 14 y dice así. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos. Gloria a Dios. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por haber preparado este día para nosotros. Así te agradó, Señor, que podamos estar de pie delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste la fortaleza para sortear, Señor, las situaciones y las cosas de impedimento que quisieron frenarnos y hacer que no lleguemos delante de ti. Pero tu misericordia fue mayor que el obstáculo, Señor, y aquí estamos en esta noche. Te pedimos que abras tú los ojos de nuestro entendimiento. Abra nuestros oídos, Señor, que podamos oír y entender tu perfecta voluntad. Extiende tu mano, reprende toda operación del maligno, toda obra satánica, diabólica. Sean limpios los corazones y las mentes de tribulaciones, Señor, de cosas humanas, y podamos escuchar con regocijo tu palabra. Se abran nuestros oídos para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Esto es lo que dijo un profeta, la palabra que traía para la iglesia para que prosperen, y una palabra de bendición, y le dijo, trabaje. No hace mucho, también un hermanito vino y me preguntó y me dijo, ¿qué tengo que hacer para prosperar? Yo quiero prosperar, pastor, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le miré y le dije exactamente lo mismo que el profeta. Trabaje. Si trabaja, Dios lo va a bendecir y usted va a ser prosperado. Pero si no trabaja, no le va a llover del cielo. Usted tiene que salir, tiene que hacer, tiene que entrar en acción. Cuando usted entra en acción, entonces Dios está con usted. Pero usted quiere que Dios entre en acción y usted está quietito, sin hacer nada. No. Usted quiere que Dios lo acompañe en el trabajo, vaya y hágalo. Es como aquel que dice, Señor, ayúdame, que estés tú siempre conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora si usted dice, Señor, yo quiero que esté conmigo porque voy a salir a evangelizar, entonces los ángeles van con usted. Los ángeles salen porque usted entra en acción, pone la fe en acción, entonces los ángeles salen, van con usted, el Espíritu de Dios llena su corazón y las palabras de esta vida fluyen de su labio porque usted entra en acción, a moverse. Pero si no se mueve, ¿cómo va a querer recibir la bendición del Señor? Entonces, trabaje. Nosotros hemos leído este pasaje de Tito, capítulo 2, verso 14, que tiene que ver con lo que el Señor nos viene hablando, porque en Tito 2:14 él dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces hay una pregunta, ¿quiénes son este pueblo? ¿De dónde salió este pueblo?
porque Él dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, es decir, un pueblo que es de Él y un pueblo que es celoso de buenas obras. ¿De dónde salieron todas estas personas que formaron un pueblo que es de Él? Es decir, un pueblo que tiene dueño. ¿Sabe de dónde salió? De lo que el Señor nos viene diciendo. El Espíritu del Señor es sobre de mí porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, ahí hay uno. A vendar a los quebrantados de corazón, ahí hay otro. A publicar libertad a los cautivos, ahí hay otro. Y a los presos apertura de cárcel, ahí están. Estos son justamente el pueblo propio, el pueblo de Dios, el pueblo a quien Cristo redimió. Es decir, lo liberó, lo libertó. Por eso dice, para redimir, esa palabra redimir significa rescatar. ¿De dónde lo rescató? Éramos esclavos. Esclavo del mal, esclavo del pecado, esclavo de la maldad. Y nuestra vida, ¿cómo era? Una vida de abatimiento, una vida de quebrantamiento, una vida de tristeza de un cautivo. Por eso nosotros dijimos, la esclavitud de los hombres llevó a entristecer a aquellos hombres que, quitados de su libertad de África, fueron traídos a América, Centroamérica y a un montón de lugares, llevados como esclavos. Y la vida de un esclavo es una vida triste. Sin embargo, nosotros que hemos sido esclavos, la Biblia dice para redimirnos. Entonces Él nos redimió, es decir, nos rescató, nos sacó, nos liberó de aquello que era nuestro viejo amo que gobernaba nuestra vida y nos llevaba a tristeza, y nos trasladó el Señor a un lugar maravilloso, glorioso, una tierra fértil que es Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Entonces dice, para purificar para sí un pueblo propio. ¿Sabe qué es un pueblo propio? Es un pueblo que le pertenece exclusivamente a alguien. ¿A quién? A Cristo, a Dios, al Señor. Es decir, para crear un pueblo para Dios. ¿De dónde salieron? De los abatidos, de los quebrantados, de los cautivos, de los presos. ¿Y quiénes eran esos? Nosotros que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, le aceptamos, nos bautizamos, estamos esperando en Él, su muerte a nosotros nos trajo el perdón de pecado, y su resurrección a nosotros nos trajo la justificación. Entonces nos perdonó, nos justificó, nos trasladó a un reino, al reino de los cielos, para hacer de nosotros ¿qué? Su pueblo. Eso es lo que somos nosotros, el pueblo de los hijos de Dios. Eso somos todos nosotros. Todo lo que hemos creído en nuestro corazón y le hemos recibido, somos el pueblo que Él estaba reuniendo. ¿Y de dónde salieron? Del abatimiento, del quebrantamiento, del estar en cautividad, de estar preso, en cárceles. Bueno, de ahí salimos todos nosotros. Por eso en nuestro corazón tiene que haber alegría. No somos nosotros cautivos del mal, sino que nosotros somos hombres libres para hacer el bien, para hacer el bien. Lo terrible es cuando no se reconoce que se es cautivo, como los judíos. Los judíos, ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le aclaró bien clarito, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y ese hombre pecador necesita libertad, porque el pecado lo esclavizó, se hizo el pecado el amo de él, y tiene que hacer todo lo que él dice. Pero si ustedes creen a las palabras que le digo, guardan las palabras dentro del corazón de ustedes, estas palabras a ustedes lo van a llevar a conocer la verdad. ¿Y sabe qué va a ser la libertad? La verdad lo va a libertar de ese amo que lo gobierna y lo dirige y siempre lo hace sufrir. Y van a pasar a un reino donde no es tristeza, sino que es alegría, un pueblo propio, el pueblo de Dios. Eso es lo que somos nosotros, donde hemos sido introducidos.
Por eso es que nosotros nos reunimos. ¿Por qué no cree que nos reunimos? Nos reunimos a hacer un culto a Dios, le reconocemos nuestra condición que teníamos antes y lo que Él ha hecho con nosotros. Nos hizo hombres libres, nos libró de la muerte, nos libró del maligno, nos libró de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. No estamos en tinieblas, estamos en luz, y cuando nos vamos, la vida viene y nos lleva. No, la muerte no tiene nada que ver con nosotros los que hemos creído. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, lo que Él escogió, lo que Él recogió, aquello que vendó, aquello que el corazón quebrantado, el Señor los sanó, los libertó, le abrió la cárcel. Eso somos nosotros. Por eso dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros, por mí, por usted, por usted, por usted? Él se dio por usted. Cargó la cruz por usted. Fue al madero, fue crucificado por usted. Dio su vida por usted. Usted recibió el perdón de pecado porque Él pagó el precio por usted, pagó el precio para que usted viva. Él murió para que usted viva. Entonces, ¿cómo no vamos a glorificar y alabar el nombre del Señor? ¿Y cómo no vamos a ser hombres y mujeres felices a causa de lo que nosotros hemos recibido? Esta tan grande salvación tiene que darnos alegría en nuestro corazón. Sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, sabemos. Y en esta noche nos dice que somos el pueblo de Él, pueblo de Dios, el pueblo de los hijos de Dios. Y que no es un pueblo cualquiera, sino que es un pueblo propio. ¿Por qué es propio? Porque lo compró, es de Él, pagó el precio. Un pueblo propio. Y no solamente eso, sino que es un pueblo que es celoso de buenas obras. Es decir, hace el bien a la derecha, el bien a la izquierda, el bien para adelante, el bien para atrás, y donde quiera que está, siempre está el bien delante de ese hombre, la obra que hace ese hombre. Y esa mujer es una obra de bien a causa de lo que él recibió, porque es un hombre libre. Un hombre libre para ayudar, un hombre libre para alentar, un hombre libre para llamar a la salvación, un hombre libre para salir a predicar el evangelio. No tiene problema de hablar a otro de Cristo porque sabe que ha sido lavado, comprado y sabe lo que posee adentro. Cristo está viviendo dentro de su corazón, entonces no tiene temor de ir a hablar y a enfrentar, entrar en el terreno del maligno para hablarle a otro del Señor. No tiene temor, con toda liberalidad habla de Cristo, porque es un pueblo redimido, es celoso de buenas obras, ama a Dios, ama al prójimo y a las almas las ama. Por eso es que quiere hablarle de Jesucristo, para que ellos entre también a esta tan grande salvación. ¿Sabe quién lo compró? Sabe el precio que se pagó y sabe quiénes son. Entonces nosotros leímos, quien se dio a sí mismo. ¿Quién se dio? Jesús, Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, así que murió en nuestro lugar. Así que nosotros teníamos que sufrir y Él sufrió. Así que en lugar de la muerte venir a buscarnos a nosotros, lo vino a buscar a Él, y Él tuvo que sufrir los dolores de la muerte para que nosotros no pasemos por ese lugar. Él sufrió el dolor de la muerte y la muerte se lo llevó, para que nosotros, cuando dejemos nuestro cuerpo mortal, la vida venga y nos lleva. Es diferente, Él murió por nosotros, ocupó nuestro lugar. Entonces, si ocupó nuestro lugar, ¿cómo no nos vamos a reunir para alabar el nombre del Señor, para glorificarle, para darle gracias? Si éramos esclavos y ahora somos hombres libres. ¿Usted es libre, hermano? ¿Usted es libre, hermana? Como hombre es libre.
Por eso nos reunimos como hombres libres, que venimos con alegría a la presencia del Señor a glorificar y a exaltar su nombre. ¿Qué es lo que dice? Nos redimió. Esa palabra redimir es rescatar. Nos rescató del hoyo donde estábamos. Esa palabra redimir es dejar libre. Nos hizo libre del pecado que gobernaba nuestra vida. Esa palabra redimir significa sacar de la esclavitud. Ya no puede más el mal, el pecado y el diablo gobernarnos como nos hacía, llevarnos a donde él quería. Ahora ya no puede. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido redimidos, sacados de la esclavitud. Eso es lo que ha hecho el Señor. Hemos sido comprados de nuevo, comprados por Cristo. Por eso dice, ¿quién nos redimió? Entonces yo le pregunto a usted, ¿de quién es usted? De Cristo. ¿Y usted de quién es? De Cristo. ¿Y usted de quién es? De Cristo. ¿Y usted? De Cristo. Todos los que son de Cristo es porque han sido redimidos por la sangre de Él, comprados, y de ahí reunidos para ser un pueblo de Dios. Por eso nos reunimos. Nosotros dijimos, ¿qué es lo que venimos a hacer a la iglesia? Un culto a Dios. ¿Y qué se hace cuando se hace un culto a Dios? Se ora. ¿Usted ya oró? ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un culto a Dios? Se canta. ¿Usted ya cantó? ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un culto a Dios? Se adora. ¿Usted ya adoró? ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un culto a Dios? Se oye a Dios. ¿Usted está oyendo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Porque su pueblo tiene oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la congregación. Entonces dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Esa palabra iniquidad es maldad. Redimirnos, es decir, nos sacó de la maldad. Esa palabra es perversidad también. Nos quitó de la perversidad, de la injusticia. Nos quitó de todo acto contrario a la moral y contrario a lo que es la justicia. Por eso es que nosotros no podemos volver, los que hemos creído, al mismo camino de donde el Señor nos sacó. El perro volverá a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno, pero ni somos perros ni somos puerca lavada, sino que somos hijos de Dios, el pueblo de los hijos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Por eso dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y no hay mayor amor que este, que alguno ponga la vida por sus hermanos. No hay mayor amor que esto. Por eso nosotros tenemos que orar por los hermanos que van a hacer este trabajo de evangelismo, porque entran en el terreno del maligno. Ellos no se dan cuenta, usted tampoco, pero entran en un terreno donde el maligno tiene a los hombres cautivos, los tiene abatidos, los tiene con el corazón quebrantado, lo tiene en cárceles. Y estos hermanos van y salen a encontrarse cara a cara con el maligno, cara a cara con la iniquidad, para hablarle a ese hombre cautivo de Jesucristo. Si él cree y recibe a Jesús, entra en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como creyó usted y usted entró en esa libertad. Ese hombre que cree y recibe a Jesús, inmediatamente sus cadenas se caen, inmediatamente las puertas de sus cárceles se abren, inmediatamente los grillos de su cuello como cautivo se rompen y entra en una libertad gloriosa. Mire qué maravilloso que es esto. Por eso cuando leemos que un alma recibió a Jesús como su Salvador, es un alma que salió de cárcel, de cautividad, de quebrantamiento, de abatimiento y pasó a un terreno firme y seguro. Este terreno es Cristo, donde estamos todos los que hemos creído. Por eso a los hermanos le damos la bienvenida. Y cuando pasan por las aguas del bautismo, nos alegramos con ellos, lo abrazamos, le damos besos. ¿Por qué? Porque son parte de la familia de Dios, es decir, parte del pueblo propio del Señor, que es celoso de buenas obras. Por eso para nosotros es una alegría cuando leemos
y un alma se entregó al Señor. Gloria a Dios. Y cuando decimos tantas almas se han bautizado, gloria al Señor, nos alegramos con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque han pasado a ser el pueblo de Dios. Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar. ¿Sabe qué purificar? Es la eliminación de toda impureza, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Nos purificó, limpió nuestro corazón de maldad, nuestra mente de maldad. Dios ha hecho una liberación del hombre que estaba cautivo y del hombre que su conciencia le acusaba, una limpieza de la conciencia de obras muertas y una quita de carga de la culpabilidad del pecado, y lo hizo de un hombre pecador un hombre justo. Eso es el pueblo del Señor. Por eso el pueblo del Señor es un pueblo amador de la justicia, lavado, comprado, limpiado, que está avanzando a amar la justicia y aborrecer la maldad, por cuanto ha sido redimido. No tiene nada que ver con la maldad, con la malicia, con la iniquidad, no tiene nada que ver, pertenece a otro reino. El pecado no tiene nada que ver, pertenece a otro reino, al reino de Dios, pertenece al pueblo de Dios propio, celoso de buenas obras, ama hacer el bien. Y si no hace el bien, se siente mal. Podía haber hecho el bien y no lo hice. Entonces luego se siente en su corazón con carga. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no ayudé? ¿Por qué no extendí la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el pueblo del Señor. Y si hace lo malo, siente carga en su corazón. No tenía que haber hecho esto, no tenía que haber hecho aquello. Siente un peso. ¿Por qué? Porque es el pueblo del Señor propio, celoso de buenas obras. Hacer el mal ya no le pertenece a él. Cuando no tenía a Cristo, hacer el mal era el pan de todos los días. Pero ahora que Cristo habita en su corazón, hacer el bien es el pan de todos los días. Y produce dentro del corazón alegría, regocijo espiritual. Por eso dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? Entonces nos lavó, nos limpió, nos purificó. Dice, para redimirnos, es decir, para que ya no estemos más en el fango del mal y del pecado, sino que estemos en la justicia de Dios, sirviendo al Señor. Por eso nos reunimos en la iglesia. ¿Quiénes son los que se reúnen? Los redimidos, los que han sido redimidos, comprados por la sangre de Jesús. Ellos se reúnen y cuando vienen a la iglesia son los que dicen, y yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Entonces yo vengo a la iglesia con alegría. Sé lo que vengo a hacer, a cantar, a alabar, a orar, a adorar a Dios y a escuchar al Señor. Por eso tengo alegría en mi corazón y cuando canto, canto con regocijo espiritual, porque yo sé quién soy y lo que ha hecho Cristo conmigo. Por eso es que vengo a la congregación de los santos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que le pertenece exclusivamente al Señor. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿quién es este pueblo propio? Nosotros los que hemos creído. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo propio. Amén. Somos el pueblo celoso de buenas obras. Amén. Somos los redimidos, amén. Eso es lo que somos nosotros, lo que hemos creído. ¿De dónde salió este pueblo? Somos los abatidos, quebrantados, cautivos y presos, que ahora somos hombres libres que venimos a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, no tenga temor, sirva al Señor, somos su pueblo. Sigamos avanzando y perfeccionando nuestra vida para servir mejor al Señor en la hermosura de su santidad. Amén, hermano. Cerramos los ojos un momento y oramos. Cierre sus ojos.
Somos el pueblo de Dios, el pueblo comprado por precio de sangre, el pueblo redimido de toda iniquidad, el pueblo a quien el Señor purificó para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por esta elección en nuestra vida, Señor. Gracias por habernos elegido para ser tu pueblo. Gracias porque cuando estábamos abatidos, quebrantados, cuando éramos cautivos y presos, viniste a nosotros, llegaste a nuestra vida y nos diste libertad y nos llevaste a un lugar seguro, a Cristo Jesús. Padre, gracias. Así eres tú, así es tu amor. Gracias, mi amado Señor. Amén y amén.